Es un placer tener de nuevo, no es la primera vez que nos acompaña Leo. Voy a pedir a todos que por favor cerremos o silenciemos nuestros micrófonos. Vale. Que silenciemos nuestros micrófonos para no interrumpirla y al final pues abriremos de nuevo pues ese hilo de preguntas, de conversación con nuestra invitada. Así que os pediría a todos que todos cerrarais vuestros micrófonos, que lo podéis hacer, ¿vale? Y no, pues mira, Carles Martínez Heroles no lo ha hecho, ni Mabel Angulo, mírala. Bueno, pues lo dicho, vamos a darle las gracias a Leo por aceptar de nuevo nuestra invitación. Surgió en una de las conversaciones en la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio con más compañeros y ellos fueron los que dijeron, oye, hemos hablado de observación visual, pero hace tiempo que no hemos hablado de dibujo astronómico y nos gustaría que Leo volviera a estar con nosotros pues, para refrescarnos la memoria y hablar de dibujo astronómico, pero de otra manera. Ya sabéis que es la autora del libro Dibujo Astronómico, el primer manual práctico sobre esta temática en castellano. Y como decimos, pues vamos a tener ese punto de vista de ella, pero de los trabajos que más le han interesado o más le han emocionado. Y todo eso lo va a contagiar, pero de una manera como ella solo sabe. Leo, un placer tenerte con nosotros de nuevo aquí en la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio y en toda España, porque hay gente de todos los lugares, Leo. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, pero sobre todo porque también es una oportunidad para volver a estar con todos y se echa mucho de menos muchas veces la vorágine del día a día y diversos acontecimientos actuales, pues no me permite muchas veces estar más cerca de todos y esta ocasión para mí es doble emoción, es decir, lo que te comentaba, la emoción de volver a veros y la de, bueno, también recordar algunos momentos de la vida que con esta charla, pues algunos seguramente se verá reflejado en ella. Y bueno, es una forma también de recargar pilas, porque bueno, cuando llegan las tempestades, pues de vez en cuando parar un poquito y disfrutar del momento es bueno. Y qué mejor forma que estar con amigos y si puedes contar algo que a ti te gusta mucho, pues mucho más todavía. Así que genial. Desde luego, desde el Centro Astronómico de la ITA, todo el equipo estáis imparables porque tenéis un montón de proyectos. Al final ya nos contará lo que se pueda contar, que también está por ahí Fausti. Y chapó porque, bueno, también ha habido reconocimientos por vuestra labor y todo eso también hay que celebrarlo, Leo. Es fruto de vuestro esfuerzo y merece la pena siempre, siempre, siempre darle el valor que se merece. Así que enhorabuena y sé que toda la gente que está aquí se une a esa felicitación. Pero bueno, a ver, cuéntanos, porque ha habido muchas noches de observación y a veces anécdotas que están detrás de esos dibujos y de esas publicaciones que ha hecho Leonor. La verdad es que detrás de cada dibujo lo que hay es una aventura. Y es verdad que todos los que estáis aquí, todos somos fan del cielo nocturno, nos encanta salir, compartir, fotografiar, dibujar, observar. Estar bajo el cielo al final es una aventura. Entonces, claro, igual que cuando sales a hacer astrofotografía te lo pasas genial porque pasa de todo, cuando eres observador visual y sales en modo visual, pues también te pasa de todo. Al final son aventuras compartidas. Da lo mismo que estés en mitad del campo, que estés aquí en un observatorio en mitad de las viñas, o encaramado a una escalera, o que estés en mitad de la plaza de una ciudad con tropecientas mil personas haciendo cola. Al final, la experiencia de la astronomía nos enriquece y hay aventuras. Algunas veces lo pienso, yo creo que deberíamos poder escribir absolutamente todas las anécdotas que vivimos. Yo creo que muchas serían completamente compartidas, pero luego algunas, pues bueno, son dignas de hacer una película, la verdad. La vida es como una película, pero a veces se hace realidad. Sobre todo, hay una parte que a mí me interesa mucho de Leo, es tu forma de comunicar, porque esa pasión que pones, ese empeño, esa cabezonería,
es tan buena cuando la proyectas en tu labor divulgativa, pues todo eso es una maquinaria que se pone en marcha cuando tu cabecita pensante empieza ya a darle que te pego, ¿no? Bueno, cuéntanos en esta charla por dónde vamos a empezar. Pues mira, estuve dándole vueltas porque decía, es que no solo quiero enseñar los dibujos, eso es algo que ya haces, ¿no? Quería, lo que comentas, ¿no? Es transmitir algún tipo de emoción o algo que haga que la gente pues vea de alguna forma el dibujo astronómico también como una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora de todas las maneras que lo puedas mirar. Es verdad que muchas veces pues el tema de la observación visual, ya veréis, lo comento un poquillo ahora, ¿no? El tema de esas limitaciones que tiene, ese miedo a coger, bueno, miedo no, es la cosa de decir, no, es que el dibujo no se me da bien y bueno, no te atreves a... Pero al final la experiencia de la observación y las aventuras que se viven te hacen, desconectas un poco de la realidad en la que estás y te mueves por emociones. Entonces, al final eso no lo puedes evitar y quizá si no lo sacas explota. Entonces, si no dibujas, escribes o compartes las experiencias y quería hacer que esta charla fuera un poco eso. Hablar de mi experiencia, de mi vida, en cierto modo, como un viaje en el tiempo, haciendo saltos atrás en el tiempo también para contar que no es una fricada mía. Muchas veces lo puedo pensar, decir, oye, que al final eso de dibujar, pues que, jolín, qué locura, ¿no? Qué ganas de pasar frío y de incomodidad, de no sé qué. Qué O yo decía, difícil ¿puedes hacer parece. fotos? Digo, sí, también, sí, todo me gusta. Entonces, es decir, algo que se hacía antes, ¿por qué se hacía antes? Se sigue haciendo ahora y el por qué se sigue haciendo ahora y se va a seguir haciendo más adelante y se seguirá haciendo. Entonces, quería hacer un poco una especie de enorme potaje de aventuras pasadas, presentes y espero que todos los que no lo practiquéis lo acabéis haciendo también porque de alguna manera, de alguna de las cosas que os pueda contar, algo os puede venir bien, os puede apetecer y yo creo que eso al final es un sumar y al final tenemos que estar ahí todos a disfrutar de todo lo que podamos. A mí si me cuentan que algo me puede gustar y no lo sé, la primera que voy a experimentar soy yo. Entonces, me gustaría también contar que de alguna forma a veces sin querer nos ponemos límites en el mundo y en el mundo de la astronomía o de las experiencias, quizá pues "Ah, esto no se va a ver, esto es imposible o esto tal". Tira, tira para adelante que muchas veces ese desafío forma parte de la chispa de la emoción de decir, ostras, que lo he visto, ¿no? Y bueno, hay que ser más valiente, yo creo que en eso sí. Por ahí va la línea de la charla. Hay que ser más valiente. Pues todo tuyo. Yo creo que lo mejor es meternos en faena, Leo. Pues a ver, allá Compartimos voy. pantalla, si te Allá parece. voy. Estamos por aquí. Le voy a compartir. Vale, perfecto. ¿Me das el ok? Que se está viendo, ¿no? Sí, sí. Sí. Venga. Bueno, pues allá voy. A ver cómo lo hago sin que pensar que a veces me va a dar la risa, pero porque me voy a estar acordando de muchas cosas. Y hay momentos, y yo creo que algunos de los que estáis ahí, os va a gustar más de una de las diapositivas que voy a poner. Entonces, bueno, voy adelante y voy a empezar con ello. A ver si me deja. Espera. Ahora sí, perfecto. Bueno, he empezado con este cuadro, es histórico, bueno, como veis, lleva ya sus añitos. Es de una observación de un cometa, del cometa Donati. Este cometa seguramente muchos lo conocen, precisamente porque hay registros en la historia de este gran cometa. Siglo XIX, pues hombre, claro, no hay fotografías para poder conservar el recuerdo de esto, pero si vosotros miráis este cuadro, lo que estáis, aparte de ver una escena, creo que podéis interpretar o empatizar con lo que están viendo los ojos y casi sentir el momento del lugar, ¿no? La sensación del entorno, el olor, la temperatura. Muchos hemos estado en un entorno de este tipo, ¿no? O bien amanecer o bien atardecer y esas sensaciones que produce. En el caso de este tipo de dibujo de componente artística, habla del ojo del observador, habla de la aventura del momento, pero también nos transporta en el tiempo. Y eso quizás es una de las cosas tan bonitas que tiene en el caso del dibujo, en este caso de los cuadros que se conservan antiguos. Al final no deja de ser pues un conjunto todo belleza, ¿no? La astronomía prácticamente es todo belleza, para mí es belleza y sentimiento sobre todo, y al final, pues lo que me pasa, y creo que a muchos, es que no nos queremos perder ningún gran acontecimiento del cielo. Es decir, ya sea
algo extraordinariamente impactante, como es una simple estrellita, un puntito que se enciende y se apague. Entonces, cuando observas algo así, pues quieres guardar el recuerdo. Puedes conservarlo en tu mente, si tienes una mente privilegiada que sea capaz de memorizar todo, todo, todo. Yo no soy así, tengo la rabia de que no consigo a veces que los recuerdos se me mantengan. Entonces, normalmente hago fotografías o intento dibujar lo que estoy observando o los momentos. Y al final, bueno, pues es una forma también de proyectar los sentidos, ¿no? Al final no solamente implican los ojos, te implica en cierto modo pues la piel, los oídos, todo, ¿no? Es como si pudiéramos estar en varias dimensiones, ¿no? Y como digo, a mí me gusta, por ejemplo, si algo me gusta mucho, siempre llevar mi cuaderno, mis lápices, tomar bocetos o hacer el dibujo final directamente. Me gusta también hacer muchas fotografías. Normalmente hacer la foto para luego hacer el dibujo no suelo hacerlo porque al final la fotografía pues pasa un poco lo que vais a ver aquí. Bueno, tomar fotos y vídeos, sobre todo hacer textos, escribir mucho. Esta fotografía para mí es muy emocionante, me encanta, le tengo un cariño muy, muy especial. Y aquí se me mezclan dos cosas. Por un lado, yo quería conservar el recuerdo del paso de Neowise, que se vio al amanecer, luego también se vio al atardecer, pero el amanecer fue muy emocionante. Pero claro, yo fui con la cámara pensando que casi seguro no lo iba a ver, o se vería muy pobre, muy tenue, no iba a merecer la pena. Y me sorprendió que fue todo lo contrario. Es decir, a veces yo creo que subestimamos la capacidad de nuestros ojos a la hora de disfrutar de algo y bueno, antes de perdernos la ocasión, pues siempre hay que ir con la mente puesta. Voy a intentar mirarlo, voy a intentar verlo y si lo veo bien y si no, pues bueno, siempre puedo optar por otros métodos, telescopios, fotografías, etcétera. Y me sorprendió que es que lo veía a simple vista y demás. Entonces, podía haber hecho luego un dibujo de esta fotografía, pero intentaría dibujar al final más parecido a lo que sale en la foto. Y yo lo que quería era haber conservado el recuerdo de lo que aquel día vi, porque se veía bien el cometa, no era tan contrastado, no había esas texturas, no había tantas estrellas, pero sí veía bien el reflejo de la luna, de Venus. O sea, había una envolvente muy bonita y más, quizá más artística, pero quería conservar el recuerdo de tal como yo lo veía. Y esa es la parte que me llena, ¿no? de la observación visual y del dibujo astronómico. También es cierto que casos como esto, pues tenías que verlo desde el campo, tenías que salirte del pueblo, salirte de las ciudades para poder observar este tipo de fenómenos tan delicados. Pero ahí está el problema que tenemos, que estamos perdiendo el cielo, obviamente, por la proliferación de la luz artificial. Esto puede estar llevando que en muchos casos se abandone la observación visual o se relegue a momentos muy concretos, a muchas limitaciones que al final, quieras o no, van en un suma y sigue. Y ciertamente disfrutar de las luces del cielo pues requieren de un poquito de sacrificio. Al final hay que coger el coche, hay que hacer ciertos esfuerzos y huir pues de lo que aquí veis es una de las cosas ya más cotidianas, que es donde hay muchísima gente metida aquí dentro. Me da mucha pena, lo veo yo siempre como una cárcel de luz, cierto que tiene sus ventajas, tiene un montón de oportunidades, mil cosas, en fin, pero de cara a lo que es la ciencia y la astronomía y los que somos sensibles a la belleza del cielo, obviamente esto es una cárcel de luz totalmente. Y encima, ahora el cielo ya no es ni naranja, se empieza a ver más bien blanco. Así que aquí que podemos ver en este tipo de lugares, pues observamos, vemos que hay una luna, podemos ver algunos planetas y bueno, alguna estrella huérfana que ha perdido su constelación. Tú ves una estrella y puedes llegar a no saber ni cuál es porque es única y solitaria, ¿no? Entonces, fíjate que aquí se puede hacer astronomía, pues hombre, eh, hoy en día te encuentras gente que afortunadamente saca su telescopio y tiene el valor de ponerlo en mitad de una calle y te das cuenta que ahí todo el mundo disfruta, tanto tú mismo como todos los cientos de personas que pueden estar haciendo cola para decir, ¿puedo ver la luna desde aquí? Sin saber que efectivamente fuera de la ciudad, fuera de estos núcleos de estos hongos de luces, pues tenemos un cielo maravilloso y un cielo increíble y unas oportunidades de maravillarnos con algo que era muy cotidiano en nuestra infancia, prácticamente en la vida que teníamos. Quedan pocos rincones donde el cielo realmente es bonito, pero no está libre de los hongos de luz.
Podemos estar en un lugar absolutamente oscuro, pero siempre vemos hongos artificiales ya. O sea, hay muy pocos lugares en la península donde no haya un hongo artificial en el horizonte. Siempre hay, aunque sea pequeñito, siempre se ve, ¿no? Esos atisbos de contaminación. Yo lo veo un poco, pues eso, como esos hongos venenosos que al final, pues, buscas huir de ellos para que no te arruine una noche. Y si no, pues como digo yo, no queda otra, pues escapadas al Oirra, que yo sé que muchos lo conocéis, y es cogerse la manta a la cabeza y desaparecer, salir corriendo, aunque sea para 2 horas. Porque si no, no tenemos forma de disfrutar del cielo, porque nos está invadiendo la luz artificial. Y digo que fuera de esa luz artificial hay un mundo de sensaciones, hay un mundo maravilloso, hay todo un universo donde uno se siente arrebatado del suelo. Es una frase que me describe ese momento, que a veces no tengo palabras para describir lo que uno puede llegar a sentir en un lugar donde el cielo realmente se te cae de estrellas, ¿no? Quedan pocos lugares en el mundo, es cierto, y ojalá esta tendencia vaya a la inversa y no a peor. Pero si tenemos ocasión de escaparnos de estos lugares para buscarlo, este tipo de cielos, pues yo lo recomiendo, merece la pena. Quizá no podamos ir siempre a lugares como Atacama, pero al menos una vez en tu vida tienes que intentar asomarte a este balcón, a este lugar. A mí me cambió la vida literalmente. Desde entonces hay un antes y un después en mi relación con las emociones del cielo. Y bueno, quien lo ha vivido, quien lo ha visto, sabe a qué me refiero. Y el único problema es que te crea adicción. Ahora quieres más y quieres más y desearías poder encontrar este cielo en todas partes, ¿no? Sentir esa sensación de asombro en la que te quedas sin palabras, simplemente con tus ojos. Esto me lleva al pasado, me voy ahora, pego un salto atrás en el tiempo, hablo ya de entre mi infancia y mi adolescencia, que tuve, por primera vez me encontré con una sensación de asombro parecida, pero curiosamente me la estaba dando un cuadro, que es este que estáis viendo aquí. Es de Chesley Bonestell, que además está considerado, es uno de los padres del arte espacial. Esta imagen, este cuadro está pintado en el año 52 y fijaros, todavía no había ni naves espaciales, no habíamos llegado a la Luna y mucho menos pues a Saturno. Y sin embargo, este artista, esta persona fue capaz de dar un realismo a sus cuadros porque imaginaba, estando allí en una de las lunas, que en este caso es Titán, cómo se vería el planeta Saturno. Fijaros que hasta Carl Sagan dijo, no sabía cómo se veían otros mundos hasta que vi las pinturas de Bonestell del sistema solar. Esa sensación a mí me marcó sin saber lo que opinaba ni Carl Sagan ni mucha gente que este cuadro se va a encontrar en su vida en algún momento. Ahí le veis, este hombrecillo tan simpático, con esa mirada de no sé si estoy imaginándome otro mundo, otro lugar donde ir y cómo pintarlo. Para mí es una habilidad que ojalá pudiera yo también imaginar las cosas así y poderlas plasmar con este realismo que él lo hizo. Porque además de pintor, o sea, de artista, era también arquitecto. Entonces era capaz de diseñar en este caso, naves espaciales o estaciones espaciales, ¿no? Y al final, bueno, pues sus obras, que son muchísimas, muchísimas, ayudaron de alguna manera, pues influenciaron en el arte y en la ciencia ficción y a inspirar sobre todo el programa espacial. Fijaros el realismo de paisajes de la Luna, que parece que son unas fotografías hechas de allí mismo, ¿no? Son cosas increíbles. Algunos de sus cuadros, pues como veis, fueron motivadores hasta para las películas de la época, en los años 50, en las que, claro, no había paisajes lunares reales grabados, así que este venía al pelo porque eran perfectos, ¿no? Al final es sorprendente que unas manos sean capaces de hacer cosas tan bonitas, ¿no? Y que te hagan soñar. Yo realmente es que soñaba y de pequeña pues tenía un problema y al final todo esto me desbordaba y debía ser pues una adolescente un poco rara para el mundo, porque claro, yo me ponía a hablar de estas cosas y no paraba. También otro artista, como veis, el astronauta Alexei Leonov, que seguro muchos lo conoceréis porque bueno, fue el primer hombre, el primer humano que salió una camioneta espacial y que tuvo ese gran problema que no podía entrar luego a la nave espacial y bueno, pues casi la espicha ahí en el espacio. Se quedó allí flotando y no le entraba el traje. Curiosamente, este hombre, ahí donde le veis, pues también es artista, era artista, pintor y bueno,
Pintaba muchísimos cuadros, pero desde que fue al espacio comenzó a pintar y a recordar momentos de su estancia allí arriba. Y concretamente, cuando terminó de salir de aquella aventura que casi le cuesta la vida, pues al meterse dentro de la nave le dijeron, tenéis 90 minutos de no hacer nada o esperaros hasta que volváis a la Tierra. ¿Qué pensáis que podía hacer una persona con esa necesidad de arte y de pintar? Pues fue fácil. Se subió a la nave un cuadernito, unas pinturitas y las tenía sujetas aquí en la muñeca y los lapiceros los sacaba con sus cuerdecitas para que no se perdieran y hizo lo que creo que no han vuelto a hacer y es algo de lo que siento una envidia increíble de poder ver no solo el amanecer orbital, sino hacer el primer dibujo, un dibujo allí mismo en el espacio, arte espacial directamente en el espacio. Como veis, el impacto que él tuvo le cambió la vida también porque la visión de nuestro planeta desde el espacio es increíble, la sensación de fragilidad de la atmósfera, los colores del amanecer orbital no tienen nada que ver. Y de hecho, sigue siendo una de las experiencias más hermosas del mundo y muy pocas personas han podido verlo. Fijaros aquí un pequeño vídeo de él pintando, es que como no tenía nada que hacer ese ratito, pues hombre, ahí le tenéis con sus cuadernos, dibujando y pintando sus amaneceres, cosa que me parece increíble. Curiosamente, cuando regresó a la Tierra, cayó en una zona donde había varios metros de nieve y se le cayó un árbol encima y creo que no podía salir. Se pasó ahí bastante tiempo hasta que le rescataron. Menos mal, porque entonces si no, este cuadro pues jamás se habría recuperado, cuadro o pintura, cosa que yo me alegro, que ahora podamos disfrutar de esta preciosidad de arte. Me voy a mis comienzos. Bueno, no os asustéis porque yo no he tenido el placer de conocer a Galileo, pero que no me hubiera importado. Pero bueno, eso ya es un problema de la física. Eh, en mis comienzos es el sol. En mis dibujos astronómicos me dedicaba a pintar el sol, porque en mi juventud, pues lógicamente no tienes forma de desplazarte y lo único que puedes hacer es desde tu casa, el balcón de casa. Estos dibujos que él hacía, sencillos, proyectaba la imagen, marcaba las manchas. Luego fueron evolucionando, como veis. Hay uno de mis libros favoritos de dibujo del sol, en el que bueno, hacían una secuencia de la evolución de las manchas de limbo a limbo. Y hay un verdadero tratado de dibujos precioso. Y por supuesto, los más artísticos, ya ha avanzado el tiempo en el que las manchas, este en concreto siempre me ha recordado Dos Riñones, pero me parecen preciosísimas, ¿no? La calidad del arte que podían llegar a hacer algunos astrónomos visuales, ¿no? Bueno, pues con el paso del tiempo yo me dedicaba a los dibujos del sol desde mi casa y era lo que podía hacer. Como le pasaba un poco a él, tampoco tenía opción de ver grandes cosas más allá del sol, la luna y los planetas, algunos objetos del cielo, tipo algunos como los de estrellas, como las Pléyades, etcétera. Y la evolución del sol para mí fue impactante porque, bueno, yo proyectaba la imagen en la terraza y me pasaba todas las mañanas, o todo el tiempo al menos que yo podía, y claro, pues es lo normal que hace una chica de esta edad, en pleno comienzo de la adolescencia, pues bueno, haces muchos amigos. Obviamente en el instituto pues era una persona muy rara. Pero nunca dejé de dibujar el sol, nunca dejé de observarlo. Y mira, por ejemplo, en algunos casos como las proyecciones de los telescopios te permiten hacer detalles bastante interesantes de fenómenos físicos del sol, como el oscurecimiento del limbo, las fáculas, el seguimiento de las manchas solares o descubrir el eje de rotación del sol, ¿no? Después, con el tiempo, bueno, pues al final adquieres diferentes técnicas, experimentas con los pasteles, incluso llegas a crear, en este caso, pues algunos GIFs animados que resultan bastante curiosos porque al final, bueno, pues uno ve la evolución del Sol de una forma simpática también. En el caso de los planetas, era mi entretenimiento por las noches, sobre todo cuando no había luna. Luego os comentaré, yo la luna me fascinaba, pero me desbordaba el telescopio y me sentía incapaz de dibujarla, ¿no? De todos los detalles que veía. Sin embargo, con el tiempo, pues vi lo que os decía, la observación visual al final, cuanto más observas, más detalles ves y mejor te van saliendo los dibujos, porque vas cogiendo destrezas de cómo quieres plasmar un detalle, una sombra. Al principio, bueno, pues hay algunos de Júpiter que para mí son emocionalmente importantes porque fueron de mis primeras épocas, de ellos tengo muchísimos. Veis que no tienen ninguna componente artística, simplemente, bueno, me salían como me salían, yo lo hacía a mi manera y me encantaba anotar cosas. Veis que en todos los dibujos que hago en los bocetos casi siempre escribo un montón de anotaciones, a veces emociones también, pero sobre todo es descripciones de lo que yo veía, ¿no? Y lo mismo me pasaba con Saturno. Con el paso del tiempo, los dibujos
aunque han ido mejorando el equipamiento con el que he ido observando, también me doy cuenta que no solamente es una cuestión de equipo, sino también es una cuestión de aprender a observar y de aprender a ver, porque este que estáis viendo así de color anaranjadillo, que está muy deteriorado por el ácido, es un dibujo de Júpiter que yo llegué a hacer con un Tascam 114 y bueno, es una noche excepcional y yo ya el ojo lo estaba empezando a agudizar bastante. Así que al final, si encima tienes la ocasión de ver con un telescopio potente, pues imaginaros los detalles que podrías llegar a ver, ¿no? Y esa es una de las cosas que me emociona, ¿no? Del detalle de fijarte mucho y ser perseverante, ¿no? Y tener paciencia y mirar y mirar y mirar. Y luego además, pues cuando lo haces, al final te encuentras con que te encuentras con ciertos límites y algunos desafíos, ¿no? Que te gusta intentar superar. Desafíos, veis, por ejemplo, en el caso de Saturno, iban descubriendo, iban avanzando en los detalles del anillo, pero he puesto el caso de Titán, la luna de Saturno, la más grande, la más brillante. Casi siempre que observamos Saturno, pues la vemos. Normalmente la vemos, nos parece un punto gordito y poco más. Pero muy pocos llegan a ir más allá y decir, no, no, voy a intentar observar Titán con todos los aumentos posibles, a ver qué día, qué noche pillo el momento de las condiciones óptimas de observación, porque no todas las noches son buenas, pero sí las ganas las puedes tener exactamente iguales todos los días. Entonces, intentar observar Titán y esperar a que la noche perfecta un día te llegue como una lotería y en ese momento puedas ser capaz de percibir que no es solamente un punto, sino que tiene volumen, pues es algo bastante emocionante y quizá muchas personas crean que eso es imposible de ver, pero no es así, es posible. De hecho, este dibujo de Coma Solá fue el dibujo que él hizo de la luna Titán y esta es una descripción que él puso en el que describía que había percibido lo que es el limbo alrededor más difuso, más tenue y él interpretaba que eso era debido a atmósfera. Desafíos, desafíos, siempre disfrutar de los desafíos y no quedaros pensando en la teoría de esto no se puede ver, porque podríais perder la ocasión de alucinar, ¿no? Y de flipar un poco. Y yo, por ejemplo, uno de mis retos que llevo un tiempo detrás de ellos es intentar ver los detalles de las lunas de Júpiter. Y no son imposibles, hay tiempo, hay compañeros que intentan decir que es verdad que es posible ver, pero tenéis que tener la vista entrenada, estar en un lugar ideal, cuanto más alto mejor, por supuesto, condiciones atmosféricas buenas, en fin, que se deben dar una serie de condicionantes, pero no son imposibles, ¿no? Así que intentarlo siempre. Yo, ya te digo, este año tengo la ilusión de poderlo ver. Os pongo el ejemplo de aquí de la derecha de un francés. Son dibujos que hace él que me parecen increíbles, son los detalles que puede llegar a ver en el planeta Júpiter. Pero es que la luna, fijaros, Ganímedes, es que tiene detalles. Llega a ver manchas en su interior, claridades y zonas oscuras, ¿no? Que podamos llegar a ver eso en una de sus lunas parece imposible. Y sin embargo, es una realidad. Cada vez hay más observadores que lo demuestran, lo manifiestan y lo pueden comprobar luego además con. Uno de los desafíos que personalmente además me ilusionan mucho, ya he hecho varios intentos, lo que pasa que bueno, las condiciones no son las apropiadas y bueno, yo seguiré intentando porque al final de eso se trata, ¿no? Es de intentar llegar al momento de la observación cuando se den todas los condicionantes importantes, pero que no es imposible y vamos, tenemos aquí grandes observadores también que pueden hablar de ello y lo que me motiva es que si lo han podido ver sé que es algo que es real, así que esa parte la tenemos ahí como uno de esos desafíos personales. Seguimos aquí, espérate que avance ahora. De momento, en lo que respecta a la parte de la observación, por ejemplo, de Júpiter, una de las que más me ha emocionado ha sido la que últimamente pude hacer también de bastantes detalles interesantes y sobre todo el poder percibir, por ejemplo, la cantidad de detalles en la atmósfera y en las lunas de Júpiter, Io y Europa. Y resulta sorprendente, ¿no? Cómo pasa de una observación con un telescopio de 14 centímetros, un Tasco antiguo, a un telescopio que es mayor y, sin embargo, tanto en uno como en otro he llegado a ver cosas maravillosas y cada momento y cada noche puede ser bastante especial. Así que nunca desestiméis, aunque tengáis el equipo que tengáis, para intentar ver
al límite y ver cantidad de detalles mucho mayores de los que antes imaginábamos. Aquí a mano izquierda he puesto algunos ejemplos de algunos de los que a mí en su momento me resultaron bastante fascinantes. Aparte, por ejemplo, el de Galileo, ¿no? Ese dibujo de Júpiter que hizo pensando que una de las lunas que había registrado luego resultó que sería Neptuno, cosa que también es bastante sorprendente porque, claro, él no lo sabía. O los dibujos de Cassini, en los que también aparecía la gran mancha y los detalles atmosféricos, o los del observador Bolton, que si os fijáis, llegó a registrar una variación en la gran mancha roja que es bastante asombrosa. Es uno de los dibujos de Júpiter que, a pesar de los años, pues era increíble, ¿no? La cantidad de detalles que llegaban a ver, porque entrenaban muy bien el ojo, es decir, usaban mucho los ojos para observar. Los detalles de Herschel. John Herschel para mí es otro de los máximos, luego veréis algunos detalles de él también, y es la cantidad de detalles, con qué finura era capaz de diferenciar pequeños hilos, ¿no? Pequeñas briznas de color o de contraste, ¿no? Y bueno, cierto es que con el tiempo pues también seguramente acabó tomando muchas destrezas para conseguir estos, no los dibujos por el dibujo, sino por cómo compartía lo que él llegaba a ver. O el artista este tan interesante que es Donato Creti, que tiene una serie de pinturas que así a priori pues, os pueden parecer paisajes, pero lo que tiene en la parte superior es un planeta. Y tiene del Sol, tiene de la Luna, de Venus, de Marte, tiene de Júpiter, Saturno. Y los dibujos, lo que dibuja es el planeta tal y como se ve por un telescopio. Es decir, ha combinado un paisaje artístico y luego ha incorporado una imagen dibujada de lo que se ve al telescopio. Entonces, en este caso también llegó a dibujar la gran mancha roja y es bastante bonito, es de los más bonitos. El de la luna también es precioso. Hay algunos de este autor muy, muy interesantes. Luego está el planeta Marte. De Marte, curiosamente, he tenido muchas observaciones que me han desbordado los sentidos, pero no tenía a mano para poder dibujarlo. Y en las últimas etapas de Marte me podía la ilusión, ¿no? Del momento, de los eventos y al final no llegaba a hacer dibujo. Pero lo tengo en la memoria y eso es bastante, bastante emocionante también, aunque bueno, con el tiempo espero repetirlos. Luego tenemos los casos, por ejemplo, como Percival Lowell. Sabéis que él tenía, bueno, toda la historia, ¿no? De que lo de los canales famosos y demás, para mí son dibujos artísticos históricos, pero muy, muy, muy impactantes, ¿no? Tener la suerte hace ya unos años de haberlo visto en persona me marcó profundamente y de hecho me replanteó mucho sobre el tema de la observación de los planetas y está dentro de mi lista, ¿no? de sueños de retomar lo que es la observación planetaria, pero un poco, pues como os comentaba, ¿no? Con las lunas de Júpiter, de llegar a ver cuánta cantidad de detalles soy capaz de ver y algunos observadores prácticamente pues han llegado a manifestar ver detalles en la superficie de Marte que tengo muchas ganas de experimentar algún día, así que bueno, espero que también se den las condiciones ideales. Llegamos a la Luna. La verdad es que la Luna, hay muchos, muchos estáis enamorados de la Luna como yo y Mabel, por ejemplo, es también una de mis compañeras lunáticas. Em, ¿Qué deciros del dibujo lunar? Es desbordante. Me pasé muchísimo tiempo incapaz de hacer un dibujo. Simplemente me soñaba con ella desde pequeña, me encantaba y bueno, si os fijáis, incluso los propios dibujos antiguos, ¿no? El propio Galileo o Thomas Harriot, que hay un debate, ¿no? De quién fue el primero que llegó a hacer el dibujo lunar, uno con más precisión que otro. Pero para mí uno de los que más me marcó y que pienso que es de los más espectaculares es este de Cassini, en el que además de esa belleza particular en sus dibujos, dibujó a la doncella de la luna y desde entonces se ha convertido en un destino casi romántico y que todavía hoy muchos pues nos gusta observarlo y verlo. Ya veréis ahora un poquito más adelante en alguno de ellos. Como os digo, me pasé mucho tiempo, que la miraba mucho, pero no me atrevía a abordar tantos detalles, era incapaz y me parecía que era increíblemente bonita, pero imposible. Entonces, bueno, poquito a poco me fui animando, al principio con trazos, con líneas así rayadas, ¿no? Para sombrear. Y al final, poco a poco fui experimentando lo que era la parte más del relieve, ¿no? Los sombreados. Y con los sombreados me di cuenta que podía conseguir ese relieve que tanto me gustaba. Y empecé poquito a poco, y lo que me di cuenta es que en realidad
no dibujar la luna entera, sino elegir pequeñas parcelas de la luna para hacerlas asumibles, elegir un cráter o elegir una zona, un mar, unas montañas y empezar a experimentar y centrarte en ello simplemente, en ver cómo transcurre el avance de la luz del sol, cómo van cambiando las sombras. Son dibujos que al final tienen su desafío, porque si pasas mucho tiempo, las sombras cambian. Y entonces el dibujo ya prácticamente desaparece y al día siguiente ya no lo puedes ver igual. Entonces te tienes que dar una cierta premura. Y esa parte de la aventura de la luna es así. Luego también la luna, ya sabéis que hace ocultaciones de planetas, de estrellas, y ¿por qué no? ¿Por qué no dibujar un evento como este? Así que, bueno, algunos de ellos los tengo guardados en mi almacén de dibujos, entre ellos este, por ejemplo, de la ocultación de Saturno, que también me gustó bastante porque, bueno, fue una experiencia con los prismáticos y no veía gran detalle en la Luna, pero no me importaba porque lo que me fascinó fue el detalle del pequeño Saturno, cómo se iba viendo, cómo iba desapareciendo y lo que es el relieve de la Luna en la parte no iluminada. Realmente me impactó los sentidos, ¿no? Y desde entonces, bueno, ese tipo de dibujo siempre me ha gustado. De ello, por ejemplo, me lleva a uno de los que para mí marcó un momento muy especial. Lo hice aquí en casa, en la terraza, y pasé un tiempo dibujando lo previo a la ocultación, es decir, el dibujo está hecho, la luna está hecha antes de que ocurriera la ocultación, y aunque normalmente no se dibuja nunca la parte no iluminada, porque no es visible en la observación, sí quería incluirlo porque quería saber exactamente en qué parte de la luna se iba a ocultar la estrella Aldebarán. Por eso siempre aparece, en el caso de este dibujo, aparece sombreada, para que se marque, aunque visualmente no estuviera. Entonces, bueno, es una mezcla de trabajo con un punto de artístico, pero a la vez con ese punto también de el intento de plasmar la posición exacta de la estrella, que esa, al final, bueno, lleva su tiempo, pero al final es muy gratificante también. Quizá este es uno de los que más he dado a conocer, porque este lo realicé allí directamente desde el observatorio también. Esta aventura de hacer la luna de día es bastante sorprendente porque incluso todavía con el sol sobre el horizonte ya se podían ver bastantes detalles y había una belleza especial, quizá más artística que científica, pero era realmente muy especial porque al final era una forma de incorporar también actividades en las que yo pudiera llevar a la gente el dibujo astronómico sin necesidad de esperar a la noche. Y hay un montón de detalles que se empiezan a ver en la superficie que luego no se ven por la noche, con lo cual al final es un complemento muy bonito. La experiencia de los pasteles no llevaba mucho tiempo practicándolo y al final, bueno, pues poquito a poco pues uno va cogiendo experiencia, va aprendiendo y al final pues se convierte en algo muy enriquecedor. Y como veis, también tiene esa componente, quizá es un poquito más de belleza visual, pero bueno, al final mola. Yo pienso que es una de esas cosas bonitas que te enriquecen la aventura de la astronomía. En el caso del paisaje lunar nocturno, este también tiene su parte bellísima, porque al final lo mismo, coges una pequeña parcela de la luna, pero solamente pintas las luces, no pintas ni azules, no pintas negros, simplemente pintas de blanco sobre negro. El negro no lo tocas, es simplemente sombreas, diferentes tonos de gris hasta subir al blanco. Y uno de mis rincones favoritos, pues es el Puente de la Luna, es el que está en el centro, y el que se queda así a mano derecha, como veis, eso es una fotografía en la que se ve muy bien la cabeza de la doncella de la luna. Y abajo, pues no podía dejar de dibujar uno de mis rincones favoritos, que además es un dibujo que me encanta y que está en muy buenas manos y sé que bueno, al final es una forma de conectarnos, ¿no? Los dibujos de la luna y la observación de la luna es algo muy, muy bello. Y bueno, dibujarlo, ya os digo, yo empecé sin saber dibujar, prácticamente no había hecho esto en mi vida y con el paso del tiempo, a base de pues muchos años, muchas experiencias, pues bueno, vas aprendiendo técnicas que de alguna manera luego al final acaban incorporándose en tu rutina y ya no siempre te acompañan. Al final es una experiencia muy bonita. Y digo experiencia bonita porque las hay no tan bonitas. Y no porque no me lo pasara muy bien. Esto fue una observación del eclipse total que fue de madrugada, en pleno enero, un frío muy, 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 muy profundo. Yo estaba congeladísima, pero estaba entusiasmada con la aventura del dibujo. Fui plasmando cada momento, cada minuto, cada detalle, con descripciones y cada boceto lo incorporaba con mucho texto
para no perder ningún detalle de lo que yo veía, porque el ojo ve mucho, pero luego la memoria puede no retenerlo todo, así que siempre acompañaba el dibujo con algún detalle para luego poderlo dibujar tranquilamente. En el caso de arriba, que veáis que queda bastante más bonito en pasteles. Otra de las experiencias que sé que muchos compartís, el frío astronómico, se pasa realmente mucho frío, pero no importa porque al final lo pasamos súper bien. Em, la verdad es que compartir la astronomía no solamente entre amigos es bonito, sino cuando puedes sembrar en los más pequeños, cuando puedes llevarlo, en este caso, viene gente al observatorio, hacemos talleres con los peques. La parte bonita es que incluso una persona que dice, no, no, es que yo no sé dibujar, yo esto no lo voy a hacer, que lo hagan los niños. Y tú le dices, no, no, ven, ven. Y entonces explicas, ¿no? Le enseñas, estás con él, le vas contando los pasos. Como en los talleres de dibujo, algunos de los muchos que ya he ido haciendo, veo esa misma sensación, ¿no? Cuando ya eres más mayores, no, no, esto yo soy incapaz de dibujarlo. Y es genial cuando ves que al final no solo lo ha dibujado, sino que está encantadísimo con su resultado y se sorprenden de que haya sido capaz de dibujar algo así. Entonces, es conocer los pasos que al final te lleva a construir tu propio dibujo con tu estilo, porque cada uno tenemos nuestro estilo, pero al final todo el mundo puede llegar a hacer un dibujo precioso y un recuerdo maravilloso de un momento, sobre todo bajo el cielo. Estas experiencias al final, también quieras o no, pues te llevan a dar tus pinitos, ¿no? En la parte quizá un poco más artística de la historia. Ya hace ya más de 5 años, 5 o 6 años, estuve haciendo algunos dibujos con acrílicos de lugares donde o bien había estado o paisajes donde me había encontrado observando, ¿no? Y bueno, aquí hay unos ejemplos de ellos, algunos los tengo en el observatorio, otros han sido trabajos que he hecho para otras personas, regalos. Y la aventura de este tipo de trabajo al final es muy bonita porque me he sentido un poquito formando parte de la historia de los artistas que pintaban el universo, que buscaban motivar y emocionar y transmitir conocimiento. Entonces, bueno, yo espero que también este tipo de dibujo, aunque no son los más cotidianos en las noches, quizás no son muy, muy prácticos por el tema de la pintura y demás, pero también son muy gratificantes y, ¿por qué no? Con calma, despacito y un buen caballete se puede perfectamente pintar cualquier objeto al telescopio o a simple vista. De hecho, en esta línea hay una de las digamos, áreas de la observación que a mí me fascinan más, que es el cielo profundo. Y hay un exponente fundamental en esta historia que es John Lomberg, que fue el director artístico de la serie Cosmos. Y es que l- a mí me hacían soñar, ¿no? Me hacían viajar estas galaxias, estas vías lácteas que él dibujaba. Me hacía sentir que había viajado fuera del sistema solar y que podía ver mi universo isla desde fuera, ¿no? Eso era un privilegio que solamente el arte, la pintura, lo podía hacer. Entonces, al final, bueno, como bien dice, la ciencia se vale del arte, ¿no? Para transmitir conocimiento y para mostrar las maravillas del universo, a donde a lo mejor, bueno, no podremos ir físicamente, pero sí podremos tomar fotografías, pero también observarlas, ¿no? Con nuestros propios ojos, sentir ese, ese objeto, esa luz llegar a nuestros ojos y sentir esa conexión, ¿no? Y desde entonces, bueno, muchos años llevo dibujando la parte del cielo profundo, ya son galaxias, cúmulos, nebulosas. Como veis, los cuadernos que utilizaba, pues bueno, los que tenía de cuando estudiaba, yo siempre tenía mis cuadernitos de estos cuadriculados. Luego con el tiempo ya fui cambiando, pero la mayoría, como veis, van asociados los dibujos a textos descriptivos de lo que yo he visto y de lo que yo he observado. Hay muchos. Espero algún día poder digitalizarlo todo y que no se pierdan y bueno, que puedan servir de muestra, ¿no? De que no siempre se busca una respuesta artística, no es necesario, sino es transmitir lo que el ojo del observador ha visto. Y a veces, bueno, si tienes al amigo al lado, pues es fantástico, pero cuando no, pues es una forma bonita, ¿no? De hacerle viajar contigo. Hablando de viajes, este en concreto le tengo mucho cariño. Para mí esta hoja, este dibujo, marca dos historias importantes en mi vida. Una de ellas fue la primera vez, por primera vez en mi vida yo podía contemplar el cielo del hemisferio sur, hace ya más de 20 años. Aquello me marcó muchísimo y soñaba con volver. Casi no lo hago porque ahí fue la segunda aventura de este dibujo. Es que después de la fotografía que veis ahí,
Bueno, pues circunstancias de la vida, estábamos en una zona de alta montaña donde pillamos a la bajada de las montañas pillamos una placa de hielo y se nos fue el vehículo. Tuvimos la gran suerte de que en ningún momento nos salimos de la carretera, pero prácticamente pues nos caímos por un lado y ahí nos quedamos enganchados. Si no llega a pasar eso, pues esto hubiera sido mi dibujo y a lo mejor, pues bueno, muchas de las cosas que han venido después no habrían llegado. Entonces, bueno, aquí volví a renacer, como se suele decir, y os juro que desde que hice esta etapa nueva de mi vida, la ilusión por el dibujo, la ilusión por observar, por vivir experiencias con amigos, incluso en solitario, se han ido ampliando cada vez más, cada vez más. Y espero que, si Dios quiere, bueno, pues pueda seguir haciéndolo muchísimos años y mejorando. Ya os digo, al final, los avatares de la vida, pues nunca lo sabes. Así que carpe diem, vivir el momento y disfrutar mucho cada momento y cada experiencia que os haga muy felices. Por eso, una de las cosas que no dejo es intentar siempre, siempre ir a un poquito más lejos. Un desafío cada noche de observación. Necesito poner el listón un poquito más alto, llegar un poquito más lejos e intentar buscar ese brillo oscuro, ¿no? Ese lugar escondido que puede que nos pase desapercibidos en una noche de observación, pero bueno, el ejemplo de la nebulosa planetaria que se encuentra dentro de este cúmulo globular tan bonito es un desafío, no es imposible, pero tiene su reto y a mí los retos cada vez me gustan más. Así que yo os animo a que hagáis el intento de verlo porque os va a fascinar la aventura de encontrarlo. Lo mismo, la aventura de las nebulosas, la aventura de los retos, los filtros, eh, digamos, el ir escarbando tras las nubes y tras las zonas brillantes para ver qué detalles hay por detrás, me llevó a hacer una de las experiencias más inmersivas que jamás había hecho de la nebulosa de Orión. Me dediqué a una zona central, a una de las, para mí, las más bonitas, que es la región Huygeniana, que es una que además describía John Herschel de una manera muy poética y muy especial. Y reconozco que aquel viaje a este centro de la nebulosa de Orión también me marcó muchísimo. Al final tuve que hacer un relato de todo lo que sentí, lo que vi, y estos son parte de los dibujos en varios días de lo que pude estar observando aquella noche. Ya os digo, no os imagináis que más allá de lo que veis, o sea, miramos muchas veces, pero en realidad vemos solamente la fachada, vemos muy poco, pero hay mucho y muchos detalles que se nos pasan desapercibidos quizás si no nos paramos a mirar con paciencia y a tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Para ir más allá. Desafíos, es lo mejor que hay en el cielo profundo. Aquí, bueno, pues comentaros que quizá la familia Herschel es grandiosa en todos los sentidos por todas las aportaciones que hicieron, tanto William Herschel como su hermana Carolina y John Herschel, su hijo, pues para mí quizá el observador de cielo profundo más extraordinario por el tipo de trabajo, por el tipo de dibujo que hacía. Llegó a crear lo que llamó los skeletons, que eran unas estructuras trianguladas donde la posición de las estrellas estaban micrométricamente posicionadas, las nebulosas plasmadas con una delicadeza especial. Y ya os digo, poder ver estos dibujos, yo he tenido ocasión de poderlo ver de cerca, algunos de John Herschel, y realmente te dan palpitaciones, no es posible que eso lo haya podido pintar una mano. Entonces, bueno, yo me siento muy chiquita al lado de estos trabajos y sin embargo, pues lo que me dan ganas es de seguir mejorando y animar a todos, no ya a dibujar mejor o peor, sino a que podamos ver más allá, a que podamos disfrutar mucho más todo lo que entra por nuestros ojos, ¿no? Y ahí, pues la verdad es que tengo que dar las gracias a todos estos grandes observadores, como los Rose, por ejemplo, con estos dibujos también tan bonitos que también forman parte de mi historia, en cierto modo, y sobre todo por la galaxia del Remolino. También otro lugar donde me aventuré y casi no vuelvo. Me acuerdo que pasé ahí metida muchísimo tiempo y me parecía desbordante. Cuanto más miraba, más cosas veía y era increíble, ¿no? Entonces, jolín, no llego a dibujar tantas cosas, es imposible. Así que bueno, por lo menos intento compartirlo. Lugares donde me he pasado con mucha paciencia, mucho más tiempo del que jamás hubiera imaginado. Dos objetos que me fascinaron siempre también y que quería haberles dedicado una buena noche de observación y así lo hice. La famosa nebulosa variable de Hubble y la galaxia, esta galaxia tan bonita, la 4565, que es como una aguja de perfil. Son de esos lugares donde ya os digo, os recomiendo sumergiros
y tomaros mucho tiempo. Es decir, no miréis 5 minutos y ya está. Si podéis quedaros media hora o 3 cuartos de hora. Yo ya os digo, este dibujo lo hice después de estar casi 40 minutos disfrutando al ocular. Es una locura, es cierto que no es normal tampoco pasar tanto tiempo, o sí, a lo mejor te puedes poner al ocular y pasar una noche entera y no cansarte de un mismo objeto, ¿no? Porque al final, bueno, al final ese tipo de aventuras también son muy, muy, muy increíbles y muy emocionantes. Esos desafíos. Yo recuerdo un desafío súper bonito de estar buscando el Omega Centauri allí en los Palacios con todos buenos amigos y el reto de encontrarlo me produjo tal emoción como si hubiera descubierto América en la época de Colón, o sea, como si yo hubiera llegado antes. O sea, fue algo extraordinario, ¿no? Ese momento compartido. Y tenía el vídeo que en este PowerPoint iba a haberlo puesto, pero bueno, ahora luego lo busco y os lo pongo, que es una pasada. Dibujos que también me emocionan y marcan una parte de mi vida, los cometas, y concretamente yo sé que muchos también los habéis visto, los cometas Hyakutake y el Hale-Bopp. Estos dos grandísimos cometas me demostraron que merece la pena vivir la experiencia de la observación visual, porque ver un cometa que ocupe todo el cielo es algo que no hemos vuelto a ver y que se echa de menos. Y como veis, bueno, al final, ya os digo, la observación, las ganas de sacar los detalles. Hoy a lo mejor es muy fácil o hay métodos también con la fotografía para obtener resultados astronómicamente espectaculares y tienen también su belleza, pero yo reconozco que la belleza que me transmite el ojo y lo que ve mi ojo, cómo el rango dinámico de mi ojo trabaja, los contrastes, esas sensaciones que yo percibo con mi ojo es lo que yo quiero conservar, ¿no? Entonces, esa complementariedad hace que sea tan bonito, ¿no? Compartir ambos registros. Pero como veis, bueno, muy fan de los cometas, no os hacéis una idea, aunque sean pequeñas bolitas, pero siempre esperamos, ¿no? Que vuelva, ¿no? Uno de estos grandes, como el que vio algunos de los grandes astrónomos, como Charles Piazzi, que es otro de mis favoritos. Este escocés, bueno, tiene muchísimos cuadros preciosos, pero uno de ellos, este del Gran Cometa de 1843, imaginaros cómo tuvo que ser para verlo de esta manera, con esa delicadeza, esas texturas. Pero no solo él, o sea, no solo ese dibujo, tenía uno que a mí me tenía fascinada y de hecho estaba súper confundida con él, porque pensaba, el que veis ahí abajo, es un cuadro que él pintó estando abajo en el Cabo de Buena Esperanza, abajo en la parte en Sudáfrica. Al fondo se ve la Table Mountain, la montaña de la mesa, y eso que veis no es la luna, es el sol. Y lo que hay al lado es el cometa. Es decir, el cometa se veía a simple vista al lado del sol. Entonces, me fascinaba este cuadro y necesitaba ir a verlo. Tenía que verlo y maravillarme con él. Y no solo me gusta la historia de este astrónomo por este tipo de dibujos, sino porque fue el pionero en demostrar, en experimentar que en la alta montaña es de donde tienen que estar los observatorios, donde se puede hacer la buena ciencia. Y entonces se marchó a Tenerife y allí, pues bueno, en la montaña Guájara y tuvo 2 puntos de observación donde estuvo mucho tiempo trabajando y bueno, pues su aventura allí dejó muchos, muchos, muchos trabajos maravillosos, entre ellos dibujos y fotografías del momento. Pero me quedo con este. Desde la montaña Guájar se veía la isla de Gran Canaria. Este dibujo lo hizo él en la noche con una luna y con el mar de nubes debajo. Es un dibujo maravilloso, no me canso de mirarlo y a veces me dan ganas de, cuando vuelva por allí, sentarme en ese mismo lugar para intentar reproducir este momento porque creo que es motivador hasta ese grado, ¿no? De movernos a los fans de este tipo de paisajes y de momentos, pues de ir a las islas, a Canarias o al fin del mundo si hace falta, y se puede, claro. Algunos dibujos más de cometas, como veis, ya no son los de antes, pero siempre fascinan porque los detalles en el núcleo, en la coma, el desarrollo de la cola, en fotografía se obtienen una serie de resultados, pero en visual el ojo es capaz de percibir incluso sutilezas en la cola que podrían llegar a pasar desapercibidas en un mal procesado. Sin querer, se potencia más otro tipo de resultado y a lo mejor, bueno, pues es un complemento muy bueno y sobre todo que podéis, como veis, percibir también el movimiento de los cometas a veces de dibujos se puede ver también, ¿no? Esos timelapse tan bonitos que hay en imagen están muy bien, pero estos también me gustan y siempre que pueda, ya digo que los cometas están en mi lista de caza. Y cómo no, ahí, ¿qué deciros de los eclipses? Si nunca habéis visto un eclipse total de sol,
tenéis que hacerlo al menos una vez en la vida, o 2, 3, 4, 50, todas las que podáis. Sé que cuesta caro, pero como pronto van a venir eclipses aquí a España, estaros preparados porque probablemente es, al menos desde mi punto de vista, las experiencias más impactantes que una persona puede admirar o contemplar en un momento de su vida. Hasta que no lo veáis o no lo veis, no entenderéis a lo mejor la fuerza de esa opinión y de esas palabras, pero ya os digo que se entiende, ¿no? Que todo luego haya verdaderos caza eclipses porque visto uno quieres verlos todos, ¿no? Y este era mi cuarto eclipse y decidí que el cuarto eclipse no lo quería pasar haciendo fotos porque me perdía el espectáculo. Así que me tumbé en como veis, una manta, me cogí mis lápices, saqué un cuaderno, me tumbé y me tumbé a disfrutar. No hice absolutamente nada más que disfrutar y hice este dibujo que me emociona porque realmente me transporta al momento en el que mis manos estaban intentando con temblor por la emoción, pues dibujar la corona solar y todos los detalles que veía. Es algo que algún día seguramente que nos veamos podréis compartir conmigo cuando veáis uno y diréis, es que es de lo más alucinante, o sea, vais a llorar literalmente de emoción. Bueno, ya para ir terminando, el tema del dibujo astronómico, aparte de toda la carga emocional, a toda la carga científica de que todavía podemos aportar a la investigación con la observación visual, pues también cubre un área muy importante y es como arte conceptual para ilustrar mundos donde probablemente pues o no podemos ir o sería bastante peligroso, ¿no? Y claro, yo no me puedo imaginar cómo sería, por ejemplo, ver un volcán activo en Venus o cómo sería ver galaxias chocando muy de cerca o un mundo lejano pues, de algún planeta extrasolar. Pero alguien con esta maravillosa capacidad de plasmar este tipo de lugares sí que nos puede hacer soñar. A los científicos los puede motivar y también hacer pensar y yo creo que es un complemento fantástico, por eso creo que el dibujo nunca, nunca va a dejar de ser útil, nunca va a dejar de motivar y sobre todo de entusiasmar y de educar también al final, de compartir la ciencia, es una forma más. Así que bueno, esta es un poquito el resumen de mis aventuras en el cielo y parte de todo ese potencial, como decía, toda la experiencia de la práctica y bueno, es ese tipo de tutoriales que yo poco a poco iba haciendo, al final los plasmé en este libro que conocéis, el manual de dibujo astronómico de la editorial Marcombo, donde hay fantásticos libros en esta editorial, donde bueno, pues podéis aprender un montón y si el tema del dibujo astronómico os gusta, pues siempre podéis ahí echarle un vistacillo o si nos juntamos por ahí en algún sitio, en algún cursillo, en un taller o simplemente bajo el cielo, bueno, pues compartir esa experiencia que yo os pueda ayudar, os pueda orientar. Y lo que veis a la izquierda, pues bueno, estamos en fechas navideñas, mis compañeros me animaron a algo que no había pensado hacerlo porque tampoco está la mente puesta en eso, pero dices, bueno, es verdad que al final tienes un montón de cosas que te hacen feliz, que te parecen bonitas y que pueden ser motivadoras y por qué no. Si uno se compra una lámina en el IKEA, pues me decían, pues ¿por qué no sacas unas láminas? Y así cuando tengamos actividades aquí con los grupos, pues si alguien quiere, se puede llevar algo tuyo personal. Y dije, bueno, pues me voy a animar. Y bueno, pues ahí tenéis, he empezado a hacerlo y he ido ampliando, ahora cada vez hay más láminas y hay bueno, pues más cositas, pues si alguna vez alguien quiere tener algo de mí, pues las tenemos ya accesibles y se las puedo hacer llegar. Y bueno, espero que os gusten y bueno, al final son fechas navideñas donde uno pues puede hacer regalos también, así que ¿por qué no regalar arte o regalar cosas inspiradoras? A mí aquellos dibujos de Bon Estel me hicieron soñar, pues si yo pues a alguien puedo hacerle soñar y hacerle también ilusionarse, quién sabe a dónde pueden llegar también mis dibujos. Así que ya con esto me despido con una pequeña frase que quizá resume para mí todo, que aunque miramos y no vemos muchas veces al telescopio, quizá las impaciencias de esta sociedad hoy en día van muy rápido, ponemos el ojo y ya parece que al final tenemos que ser muy pacientes y podemos hacer dos cosas, o pararnos y tomarnos el tiempo que nos haga falta, porque lo merece, estaros un tiempecito mirando, o simplemente experimentar el dibujo para ver mejor, porque al final esto os dará la paciencia que necesitáis para ver más cosas. Y al final, pues bueno, eso es un poco lo que os quiero transmitir, la ilusión de esta experiencia. Al final me ha hecho conocer gente extraordinaria, que me ha hecho vivir momentos muy, muy bonitos bajo el cielo
y que espero seguir disfrutando y compartiendo con todos vosotros. Así que muchas gracias. Oye, Messi, aplaude. Muchísimas gracias, Y Leo. mil perdones por parece que es este tipo es Murphy el que me va persiguiendo. Nos persiguen nubes. Bueno, pues hoy me ha perseguido a mí el dichoso fallo y bueno, espero no haberos tenido mucho tiempo esperando. Luego se monta ese corte Es y lo no bueno. pasa nada. No, No pero es pasa verdad que al nada. final me da, pues sobre todo, pues eso, teneros ahí detrás, pero bueno, os lo agradezco de corazón y bueno, ahí estamos. Hemos estado en el 36. Ahora sí tenéis la posibilidad, Ahora tú, es el momento de que abráis el micrófono y podáis dirigiros Yo puedo, aquí mira, decirle. por ahí hay hasta Darth Vader y todo. Sí, sí, ya veo, ya. Sí, ¿Y ahora tú qué me dices? Pues Alguien Leo, está intentando hablar, pero no se le escucha, no se le escucha. Leo, a ver, Alguien tiene problemas con el micrófono. Hmm. ay, mira, estoy leyéndoos a todos ahora, os quiero un montón, o sea, de verdad, no tengo palabras para deciros lo mucho que os quiero. Gracias por estar en mi vida, por haber compartido momentos. Espero seguir compartiendo muchos con todos vosotros. Mil gracias por todo y ya os digo que pase lo que pase y hay que seguir y disfrutar y que la vida me acerque a momentos así como esto muchas veces. Ahí os puedo contestar a todos porque hay un montón de mensajes muy bonitos. Gracias, gracias. Qué preciosidad Me de dan unas ganas de charla. dibujar. Eso es lo que deseo, por favor, animaros mucho. De verdad que yo sé que la primera sensación, y bueno, de todas las cosas que todos me habéis contado alguna vez, obvio, pues es que lo de dibujar es complejo, lleva su tiempo, uno se cansa más, yo ya me hago mayor, ya no veo como antes y el frío me pasa factura, pero es verdad que ese poquito de no esperéis hacer gran cosa, dejar el arte que os va llegando. Pero esos pequeños, no sé, los bocetos, ese conservar esos registros, esas anotaciones, pensar que puede ser un complemento muy bonito también a la fotografía, ¿vale? También son dos cosas que es muy difícil hacer las dos cosas a la vez. Yo si salgo, la vez que salgo quiero hacerlo todo y no puedo, pero hay momentos en los que, no sé, cuando necesitas que el alma salga un poquito, pues al final le dejo el espacio al dibujo y dibujo, bocetos, llamadlo como queráis, no es una cuestión de arte, ¿vale? Es una oportunidad para que veamos más cosas y hay cosas tan bonitas que podemos llegar a ver todos que, bueno, si de esta forma os puedo animar a mejorar, pues bienvenido sea. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de las difíciles? Podéis intervenir. Si abrís bueno, vuestro micrófono, lo podéis hacer. no sé si se me escucha. Perfectamente, Ángel. Ah, estupendo. Oye, Leo, pues nada, muchísimas gracias. Una charla muy, muy amena. Y como he escrito antes, pero no sé si lo has leído, tengo pendiente para unas fechas para marzo, un viaje a Madrid y de seguro que a la vuelta o a la ida, una parada nocturna a Guay. Tengo muchísimas ganas. Y muchas gracias. A ti Ángel, bienvenido serás. Ya me irás avisando. Ay, mira, hay compañeros que se tienen que ir. Muchas gracias, Miguel. Y a todos los que habéis estado, que a lo mejor no me ha dado tiempo a despediros también, muchísimas gracias. Y, jolín, qué bonito. Hay una pregunta que te encantaría dibujar que ahora ves inalcanzable. Ah, y me encantaría los detalles de las lunas de Júpiter, me gustaría detalles en Titán, en Marte, los volcanes. Sé que es un desafío un poco exagerado, pero ¿por qué no? Yo creo que, quién sabe, quién sabe. Ahí tengo compañeros que me han puesto los dientes largos con cosas que han visto tan chulas que yo creo en todo lo que han visto porque son capaces y porque mola mucho. La verdad es que mola un montón. Un abrazo, Ali, también, muchas gracias. Pues genial, genial, Leo. Yo creo que estamos pidiendo a voces una segunda parte de ese libro, una ampliación de ese libro de dibujo astronómico. Y bueno, yo supongo que por tu cabecita habrá rondado la idea, ¿no? Sí, sí, está en marcha, está en marcha. Vale.
está en marcha. Es una de las cosas que, si como digo, si Dios quiere, en este año que entra ya le puedo dar un empujoncillo. Es que está en proceso. Obviamente han pasado cosas en la vida en la que, bueno, uno tiene que recalcular ruta, tiene que reordenar prioridades, no siempre son las que uno quisiera. Me Claro. encantaría poder hacer muchas más cosas, pero bueno, sé que llegará el momento que podré. Y también es por una buena causa. Obviamente ahora tenemos muchísimo trabajo. Tengo muchas ganas de poder contaros toda la cantidad de cosas chulas, bonitas, maravillosas que nos han pasado, que nos están pasando y que si todo va bien, bueno, pues irán llegando. Y bueno, ya os digo, toda la parte de mejoras personales en todo lo que es fotografía, dibujo y experiencias visuales, que considero que además creo que son muy, muy necesarias para que todo el que empieza vea que hay varias líneas de acción, ¿no? Es decir, uno puede entrar en la astronomía y si lo que te apasiona es observar, pues que encuentres gente, oportunidades, lugares, descripciones, posibilidades, ¿no? De disfrutar, si vives en ciudad, si vives en el campo, en fin, que se pueda potenciar más todavía en toda esa parte, ¿no? Y conseguir, pues eso, que haya más gente que disfrute. Y ya te digo, ahora mismo, bueno, hemos terminado un trabajo que he también pasado situaciones de salud un poquito complejas, ya me estoy reponiendo. Y ya os digo, la experiencia en el Observatorio de Madrid, en el Retiro, viviendo junto al telescopio de Herschel, aunque no es el original, pero ahí está el espejo original y la réplica gigantesca, prácticamente la tenía a mi lado siempre que trabajamos allí. Y bueno, con muchas ganas de contaros cosas y Pues bueno, aquí, si Dios Leo, quiere. tu prescripción médica es, le recuerdo, señorita, que usted puede irse al observatorio de tal, puede tomar 6 o 7 horas del observatorio cual y esto hará que se recupere rápidamente. Eso es Sí, lo que sí, hay. sí. De hecho, fijaros, simplemente el hecho de reunirnos, hacer quedadas, estar parties, quedadas de fotos, quedadas de visual, quedadas de reunir a tomarnos una cerveza, simplemente, Sí, em, eso es una vitamina, es vitamina. Y igual que es vitamina esos momentos como solos, ¿no? Con el universo en el que uno, jolín, conecta y disfruta. Si luego no se lo puedes compartir, no lo puedes compartir con alguien, es como que te explota aquí dentro, ¿no? O sea, tienes sí. que compartirlo. O sea, Hay algo que se queda por ahí. Tenemos dos sí, manos levantadas. es Una, lo que os pasa. Si tú estás observando, rápido estás llamando, mira, mira, ven a ver esto. Esa necesidad de compartir algo que te ha emocionado es necesaria. Entonces, yo creo que, ya te digo, tengo ya mucho trabajo avanzado, tengo muchas cosillas ya en marcha y, y ya te digo, y tengo la oportunidad de ampliar ahora también observaciones eh, con diferentes telescopios y bueno, ya muy prontito voy a tener el mío portátil para podérmelo mover y llevarlo yo con mi coche, así que bueno, con ganas de estrujar bien ahí los fotones y hacer un montón de cosas. genial, genial. Así que A ver sí. si podemos escuchar ahora Tiempo de Estrellas, que tenía su mano levantada, y después David Sedano, que también quería preguntar algo. Antes teníamos problemas con el sonido, no sé si podemos escucharte ahora. A ver, ¿me A ver, puede oír ahora? ¿Ahora me ahora oyes? sí, Sí, ahora sí, ahora sí. ahora Sí, bien, bueno, ante todo un beso, Leo, igualmente. que de cosas A más los dos, recordado, muy grande. que de cosas hemos vivido, ¿verdad? Y con vosotros, de hecho, es que justo en esta que tengo en el portátil no tenía un vídeo que había puesto, iba para ti precisamente. Ah, Y estoy gracias. por buscarlo ahora y ponértelo porque no sé si te acordarás de aquella observación en los palacios, ¿Cómo se me va a de la olvidar? Mega Centauri. Sí, sí, en ese Pues camino hacia los palacios me encontré fuiste contando cómo se sí, observa, cómo a través de cómo se adapta la vista, sí, los cómo famosos encontrar bastones. esa pelusilla contra un fondo Sí, de luz y qué bonito. sí. Yo ese día lo recuerdo con mucho cariño. Y es que he encontrado el vídeo en el que Así. estáis y empezamos con la broma de la observación y salís todos hablando y luego al final nos reímos con eso de que viene el meteorito, que viene y nos Que agachábamos. viene, que viene, que viene. Madre mía, y de verdad me daban ganas de llorar, o sea, de la emoción, o sea, estaba yo me diciendo, madre mía, qué experiencias, qué cantidad de vivencias. Pues Experiencias que se pierdan como a través lágrimas en tuyo la fue como lluvia, como me hice, decía. a través tuyo fue como me hice observadora visual. Nunca he podido Mira, conseguir dibujar como tú dibujas, casi bueno, imposible. No he podido nunca. Yo siempre me he preguntado cómo lo haces,
que con ese frío de Madrid, porque en Sevilla es más llevadero, con ese frío de Madrid eres capaz de plasmar lo que plasma con esos detalles. Porque, bueno, para mí siempre me ha parecido maravilloso, pero bueno, aparte de eso de que me hiciste que me volviera una observadora nata y disfrutara todo lo que he ido relatando, lo he ido viviendo al momento. Y claro, te quiero dar las gracias, Leo. Jo, a vosotros por existir también, que habéis participado de momentos, mira, encontrarme con vosotros en el Meteor Crater, o sea, eso tú lo cuentas y no se lo cree nadie, menos mal que podíamos hacer una foto de ese día. Mira, ¡hey! ¿Qué tal? Besitos, chicos. ¿Sabéis lo que es tan bonito eso de ir por el mundo y allá en la otra punta del mundo, oír una voz y girarte diciendo, pero eres tú? No puede ser, aquí estamos, ¿no? Y fue maravilloso. Entonces, bueno, nos podemos encontrar en numerosos lugares del mundo y como si fuera el primer día, chicos, de verdad. Así que Qué me plan, alegro un montón y lo que os queda por disfrutar de lo visual, ¿eh? Que con eso del telescopio ya más modernillo, con más calidad, oculares más buenos, ¿eh? Eso de ir buscando esos rinconcillos, todo lo que vamos aprendiendo. Como nosotros hay mucha gente que gracias a ti, a ese entusiasmo que tú transmite, hace que haya tantos observadores en España y tengas tantos seguidores, porque eres tú, es tu espíritu. Ay, gracias, cariño. Me vas a emocionar, que andan las cosas de los corazones están ahí a flor de piel, ¿no? Y de verdad que las cosas bonitas de la vida son para disfrutarlas y también los amigos son una familia, así que os lo agradezco mucho, muchísimo. Pues un beso, Leo. A vosotros. Bueno, y a todos. Gracias, David Sedano. David Sedano, que está ahí esperando pacientemente. Hola, ¿Qué tal, David? Adelante. ¿me Hola, ven? Sí, Buenas noches, Leonor, encantado de conocerte. Me llamo David Sedano. Yo te he leído en el grupo de astronomía visual de Google. Soy el segundo David Sedano que entró, porque curiosamente había otro con el mismo nombre antes. Y bueno, yo entré hace poco, hace un año. Me alegro de que estés mejor ya con el tema de salud. Y que te estés recuperando para volver a la carga con esto que tanto nos gusta. Y tenía dos preguntas que en realidad son una, que están relacionadas. El tema del ojo dominante, si tú tienes un ojo predominante más especializado, y el tema de la fatiga visual, porque yo noto que una vez pasado el periodo de adaptación, como una hora así, y que empiezo a ver un montón de luces en los cúmulos y las galaxias, tengo como 2 horas muy buenas en que estoy a tope y veo muchas cosas y luego me entra como un cansancio y digo, joder, está empeorando la noche, hay nubes, no, pero me he dado cuenta que soy yo, que estoy cansado. Entonces te veo ahí en la foto con el parche, quitándote el parche, poniéndote el parche, supongo, para este dibujo. ¿Te puedes contar algo de tu experiencia? Sí, lo has clavado porque efectivamente cuando te metes en este mundillo así de la visual profunda, es decir, oye, te tomas tu tiempo, quieres hacerlo bien, seguir los pasos de adaptación para que no solo sea la dilatación de la pupila, sino que tu retina también se vaya preparando. Hay un tiempo que es el de estoy a tope, lo has descrito perfecto, estoy a tope. Y está condicionado por tu estado de salud en ese momento, es decir, tus condiciones, también es importante pues, el riego de la retina, es decir, que se oxigene bien. Es decir, te cansa el frío, te cansa el haber pasado un día de agotamiento y durante ese tiempo de estoy a tope, lo optimizas muy bien, pero el tiempo de fatiga te llega antes. Y claro, en el momento que te llegas a fatiga, esa sensación de repente que todo pierde, como se vuelve todo más borroso, ya no tiene definición, notas una sensación rara como de ya no veo igual, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿No? Y es exactamente eso, es la fatiga. Entonces, es fundamental, por un lado, los descansos, o sea, es súper fundamental, es decir, parar y dejar la vista al infinito, o sea, intentar mirar, pero no con intención de ver detalles, sino de relajar la vista, siempre. Y en ese caso vas a ir notando que te vuelves a tener bastante productividad, lo que pasa que, ya te digo, depende mucho de cómo te encuentres tú esa noche.
Si lo consigues, vas a ir viendo que vas pudiendo aprovechar los tiempos durante la noche más. Pero también influye, bueno, pues el paso del tiempo. Yo voy notando que, por ejemplo, mis tiempos de fatiga van cambiando ya. Hay veces que la fatiga me corta el rollo y ya se acabó, se ha acabado literalmente. Entonces, bueno, es necesario que hagas tus descansos. Yo utilizo el parche, pero también por evitar que la adaptación, por ejemplo, imagínate que en un momento dado dices, voy a tomarme 10 minutillos, me aparto y me relajo y me pongo a mirar el infinito, el horizonte o lo que sea. Imagínate que mismamente estés en una zona donde tienes un cenit maravilloso, pero tienes algunos hongos en zonas de luminosidad en el horizonte. Oye, pues no quieres que eso te altere de ningún tipo, ¿no? Entonces, para evitar que el ojo, que se supone que luego con el que voy a trabajar se me canse, pues intento mantenerlo aislado, porque, bueno, sabes que son independientes, ¿no? Y cuando pasa un tiempecito de estar en mi entorno de oscuridad o en mi entorno de visión al infinito, bueno, pues luego vuelvo a la carga. Pero unas noches vas a notar que te recupera y otras veces directamente, bueno, pues se ha acabado y ya está. No hay opción de mucho más. Yo noto, por ejemplo, o sea, el que la fatiga me llegue antes o después, me influye haber estado muy cansada todo el día por esfuerzos, me influye haber estado, o sea, con no haberme protegido la vista durante el día o me influye simplemente el encontrarme, por ejemplo, pues con bronquitis o con asma y que tenga la respiración muy limitada, ¿no? Y de un tiempo acá, sobre todo en el tema de la pandemia, yo empecé a tener bastantes problemas respiratorios, me costaba mucho, de hecho me noto que me falta algo de aire todavía y me dijeron que al final tenía una neumonía, que tenía manchas y demás, y el pulmón no estaba a tope. Entonces, bueno, lo que hago es que intento que cuando termino de observar y me doy mi tiempo de relax al infinito, hago inspiraciones profundas, muy, muy, muy profundas, como el que hace meditación y se quiere relajar, pero simplemente para oxigenarme, que me entre mucho oxígeno. Y es verdad que al final la retina responde bien y se recupera. Al final eso ayuda, ayuda. Y bueno, al final y es verdad que yo tengo siempre, hay un ojo con el que al final siempre miro con el mismo. Con el otro me apaño mal, me cuesta y sin embargo, bueno, pues al final siempre tiendo a observar con el mismo. Así que sí, en ese caso sí. Este tipo digamos, de experiencias de lo que le pasa al observador, son de esas cosas que quizá no se comparten tanto, se hablan poco, porque como la mayoría de las veces se hacen observaciones y suelen ser breves, un observador no llega a encontrarse ante ese desafío, ante ese reto. Entonces tienes que estar una noche bastantes horas o bastante tiempo para darte cuenta que llegado a un punto no ves bien. Y no es porque no veas bien, simplemente es que hay procesos de descanso que son necesarios. Así que sí. Oye, pues me alegro ponerte cara. Además, mira, hablábamos de a ver si me puedo pasar ya para tranquilamente contestar y compartir con vosotros y leer todas vuestras crónicas porque dais la vida también. La verdad es que se recargan las pilas y mira, tengo aquí un cuaderno y hojas donde me voy apuntando cosas que quiero observar. Entonces al final digo, ya, esto crece mucho, ya va tocando, ya va tocando. Así que bueno, un placer y a ver si tenemos ocasión de Igualmente, coincidir pronto y hacemos esas mega quedadas de observadores claro de que si hay sí. desafíos buenos. Pues muchas gracias. A ti, David. Pronto, pronto. Lo estáis escuchando pronto, pronto. A ver, Sí, a ver. sí, Bueno, pues necesito ya, es. vamos a ir finalizando. Ángel, se ha quedado algo en el tintero, ¿no? Ángel Ramos. Nada, solamente una curiosidad. El parche, aquí está, que no lo he escrito a lo tonto, aquí lo tengo. Me lo recomendó un sargento hace mucho, en 1981-82, en unas vigilancias nocturnas, y me dijo, mira, para que descanses de un ojo, porque estábamos observando con unos telescopios terrestres militares, dice, para que te descanse un ojo y no fuerces el otro, cerrándolo, adquiere un parche como este y verás qué bien te va a ir. Y desde entonces lo utilizo. Mm. Es muy cómodo porque además Es muy es tener el ojo recomendable. abierto dentro. Es muy recomendable. Bueno, Sí, sí, oye, sí. que muchas gracias por todo y que nos vemos pronto. Igualmente. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues aquí nos quedamos con la recomendación de Jorge, que pinte el cúmulo de broche, la percha, que le gusta mucho, es precioso, según dice, según ha puesto por aquí por el chat. Y bien bonito. Y además yo Sí, sí. recomiendo
que empezar en el dibujo astronómico, por ejemplo, practicando. Se puede practicar con fotografías, que también está muy bien, pero yo recomiendo empezar, por ejemplo, con cúmulos, posicionando estrellas, aprender a colocar las distancias, los brillos, los tonos de color, y se pueden llegar a hacer preciosos, unos dibujos súper bonitos, muy, muy bonitos. Los dibujos de cúmulo realmente llegan a ser muy bonitos también. Y recomiendo a todos los que estéis aquí que también os metáis y conozcáis el foro de visual para escuchar a un mogollón de gente compartir sus aventuras visuales, sus experiencias y animar a mucha gente a que comparta sus experiencias visuales, que al final la vida está... Vivimos una época de todo muy inmediato, todo rápido, y ahí la fotografía entra a cubrir ese área de satisfacción inmediata. Enseguida, pum, compartes la foto y ya está. Pero cuando uno sale a observar y se queda con tantas maravillas aquí dentro y experiencias vividas emocionantes, para que a una persona la animes en la observación visual, o estás a su lado y lo compartes, o se lo transmites, o no sabe que puede llegar a ser muy bonito. Entonces, yo entiendo que cuesta más tiempo redactar por escrito, por ejemplo, una crónica o realizar un dibujo cuando es algo que no has experimentado nunca. Entonces, al final la visual cuesta transmitirla por los medios que hoy tenemos, porque hoy todo va muy rápido, que si las redes sociales, no sé qué, esto, lo otro. Pero pararse a escribir una emoción o pararse a describir una observación requiere de una paciencia y requiere también de saber dónde se encuentran ese tipo de relatos, ¿no? Y yo siempre recomiendo que todo el que pueda, que participe de estos lugares y que todas las asociaciones, toda la gente que observe y que pueda, si no quiere escribir, al menos que lo grabe en una grabadora y que eso al final se comparta. Porque ya te digo, a veces escuchar la emoción de un compañero al que no le ves la cara, porque en mitad de la noche muchas veces las caras no nos vemos, podemos no saber luego de día quiénes somos, pero sí por la voz. El sonido de una voz te puede resultar familiar, porque se agudizan los sentidos, porque es diferente. Entonces, poder compartir y charlar y escuchar sus emociones de lo que ha experimentado, lo que ha sentido y de, ¡ay, qué bonito, tío! ¡Ah, esto, lo otro! Pero has visto, ¡buah, qué pasada! Solamente esa expresión de, ¡buah!, de emoción hace que algo sea infinitamente más bonito y más hermoso. Y es que el cielo es hermoso. El No. cielo es hermoso y tú también. Leo, muchísimas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. De Muchísimas gracias a verdad, todos. muchísimas gracias a todos por estar este rato con nuestra invitada. Siempre es un lujo tenerte y es motivo de inspiración pues para mucha gente que ha estado con nosotros, que después verá la charla y como siempre es un placer tenerte cerca, aunque esté un poquito lejos. Y si todo va bien, espero que podamos hacer esos rendezvous, esos encuentros más a menudo y que este año pues sí tengamos más ocasión de vernos todos. Yo espero viajar más y espero encontraros y que nos veamos todos en más sitios, así que estupendo. Y ya te digo, a observar. A observar y a Observar. regalar este año o el libro de Leo o sus Sí, láminas. si alguien tiene la ilusión, le apetece, quiere hacer un regalo bonito, así más personal No y lo sabéis. artístico, que me escriban, yo lo cuento. Muchísimas gracias desde la Agrupación Astronómica de Málaga, Sirio, A Leo y Ainhoa. vosotros. Un placer. Gracias. Próximamente, novedades en el dibujo. Genial. Un beso a todos. Gracias, chicos, a vosotros y a Chao, todos Leo. por este día. Muchas gracias.